Recuerda, Señor, y santifica a tus siervos con tu eterna protección. Pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has destruido la muerte, herencia del antiguo pecado que alcanza a toda la humanidad, concédenos que, semejantes a Él, llevemos la imagen del hombre celestial por la acción santificadora de tu gracia, así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno por exigencia de la naturaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Por él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Los arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados, y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. Conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios ideal, me liberará. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos,
el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre mi siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a Cristo y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Cuando en su angustia fue escuchado, él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer y llevó a la consumación. Se ha convertido para todos los que obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. Honor y gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote
Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó afuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos, de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de los discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llevadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo ha dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en mano de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey, y para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros libertad. ¿Quieres que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él, decían: Salve rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco fuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera,
llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron. Crucificadlo, crucificadlo. Pilato les dijo: Llevadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros no tenemos una ley, y según esta ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo lo que es, él declara rey contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A vuestro rey os voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio de Jesús y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas rey de los judíos, sino este ha dicho soy el rey de los judíos. Entonces Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca a su discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos de rodillas un momento en silencio para contemplar la muerte de Jesús.
Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran y los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con una lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán un hueso, y en otro lugar de la Escritura dice, mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, llegamos a este corazón del trío pascual, que es la pasión del Señor. Y la pasión del Señor se origina, como hemos escuchado en el Evangelio, este relato que San Juan nos hace, allí en el huerto de los olivos. Y termina también el relato de la pasión. Todo se concentra entonces en este momento único, trascendental para la historia de la humanidad, el huerto del Getsemaní. Allí Jesús entra en su agonía, entra en su pasión, y allí se cumplirá lo que había dicho ya el profeta Isaías: mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Es impensable a la lógica del hombre saber que este subir, esta exaltación del siervo en la cruz posteriormente, le dará éxito. Esto va contra la lógica, del mundo, contra el pensamiento del hombre, porque el éxito del mundo es el prestigio, es el protagonismo, es el ser alguien. Y Jesús viene a destruir todo esto, porque Jesús ha hecho esta kenosis, este descendimiento. Ha venido a hacerse como uno de nosotros, a tomar esta condición de siervo. Por eso, hermanos, en esta tarde celebramos esta alianza de amor. Así como los judíos en las bodas celebran la ketubá, donde el novio da esta acta, donde él se compromete, él y nadie más, a cuidar de su esposa, a alimentarla, a vestirla, a hacerla feliz, a amarle. Así es Jesús ahora, el novio que quiere desposarse con la iglesia. Él firma esta ketubá, firma esta alianza en la cruz. Y él se compromete, no tú, no yo, a cuidar de ti, a vestirte, a alimentarte, a hacerte feliz, a amarte para siempre, a serte fiel. Porque, hermanos, el amor, si no está suspendido en la cruz de Cristo, es un amor engañoso. Dice así San Francisco de Sales: es un amor que se crea en la mentira, es un amor mentiroso, un amor perverso, porque se busca a sí mismo, porque el que ama de verdad tiene que subirse a la cruz, porque el amor y la muerte están unidos,
Y aquí en la cruz se une precisamente este amor de Jesucristo. Porque muriendo es como a nosotros nos da la vida. Por eso, hermanos, hoy el Señor nos invita a estar alegres. Porque la muerte es vencida. Porque la muerte es desollada. Porque la muerte hoy ha conocido su misma muerte. Y eso es lo que dirá San Pablo. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque Jesucristo ha querido allí destruir la muerte para darnos a nosotros la vida eterna. Por eso, hermanos, hoy le acompañamos a Jesús a este monte Calvario, el monte de los amantes, el monte donde tú y yo, donde Jesucristo con nosotros se hará uno, donde Él nos podrá amar sin medida y nos amará así como somos. Porque este amor no es un sentimiento, no es un idilio. Porque, hermanos, el proclamar, el relatar la pasión de Jesús no es una fábula, no es una historia con un desenlace feliz. No, no es esto. Es lo que dice ahora el apóstol en la segunda carta. Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande, que es atravesado al cielo, Jesús el Hijo de Dios. Porque Jesús, haciendo la voluntad del Padre, maltratado voluntariamente, como dice hoy el cántico del siervo, Él conseguirá para nosotros el cielo, la vida eterna. Porque soportando insulto tras insulto, vejación tras vejación, escupitajo tras escupitajo, espina tras espina, azotes y más azotes, dará la vida por ti, dará la vida por mí. Por eso decía, hermanos, hoy vivimos plenamente esta alianza de amor. Este amor que no conoce, hermanos, un sentimentalismo, una carga afectiva, que no conoce otra cosa que la fidelidad de este esposo que se muere de amor por ti, se muere de amor por toda la iglesia. Esto es Jesús. Cuando les lleva a los discípulos después de la cena al Getsemaní, ellos no pueden soportar ni siquiera una hora. Se quedan dormidos. Como tú y yo nos hemos quedado dormidos cuántas veces en ese sueño del mundo, de conseguir tantas cosas, de alcanzarlo todo. Y allí nosotros nos hemos prostituido con el dinero, con los afectos, con la familia, con los estudios, con la sexualidad, con tantas cosas. No hemos podido acompañarle a Jesús. No hemos estado con Él. Nos hemos ido tras las cosas por este sueño de grandeza, por este sueño de autorrealización. Y no hemos entrado en la verdad, que es el morir, que es padecer con Jesucristo, que es entrar en la vida. Por eso Jesús decía, el que me quiere seguir, que cargue con su cruz y que me siga. Si quieres tener la vida, niégate a ti mismo, ódiate a ti mismo, coge esa cruz que el Señor ha preparado para ti. Este es el momento, hermanos, entonces también, de que nosotros podamos ser presentados ante el Padre por este que nos ha preparado a nosotros como esa esposa bella, resplandeciente, que luce, que está ataviada, porque esto es Jesús. Ha preparado todo para nosotros. Él muriendo, ha sido traspasado por el soldado. Y al punto, dice la Escritura, salió sangre y agua, que son los sacramentos de la iniciación cristiana. El bautismo símbolo, ¿no? O el agua símbolo del bautismo. La Eucaristía signo de esta sangre derramada por nosotros. Así es como te ha amado Jesucristo. Y así es como nos ha presentado también a nosotros, de ese costado abierto. Así como en otro tiempo, cuando Dios hizo al hombre de barro y después sacó a la mujer de su costado, de Adán, así hoy Dios quiere sacar del costado de Cristo a esta iglesia resplandeciente. Cierto que tiene pecados, cierto que tiene deficiencias, debilidades, pero así es como el Señor nos quiere dar a nosotros ahora, de su Espíritu Santo.
quiere darnos a nosotros a beber de esa agua viva. Por eso nos pide también que le demos de beber. Tengo sed, grita él. Tengo sed. ¿Te acuerdas cuando el encuentro con la samaritana también le dijo, mujer, dame de beber? Pero tú y yo no tenemos que darle a Jesús. No tenemos agua para darle. Ese soldado lo único que ha hecho es darle un vinagre empapado allí en esa esponja. Eso es lo que le hemos dado al Señor. Eso ha salido de nuestro corazón. Vinagre, amargura, querellas contra Él. Se sigue pensando en estos momentos que esta pandemia, que este COVID-19 es un castigo de Dios. ¿Cuánta gente está en esta murmuración? ¿Por qué Él nos castiga? ¿Por qué nos trata así? Hoy cuántos han muerto ya, y vemos por las redes sociales también a estos hermanos que así como Jesucristo se desangró en la cruz, ellos también se han desangrado. Ellos también han dado la vida. Ellos también han sido víctimas de esta pandemia. Por eso, hermanos, después de la muerte hay la resurrección, hay la vida eterna. Eso es lo que les decía Jesús. Mientras el novio está aquí presente, no hay espacio para la tristeza, para la melancolía, para el llanto. Cuando se lo lleven al novio, entonces sí llorarán y se vestirán de luto. Hoy la naturaleza está de luto. Hoy el mundo está de luto. Pero muy pronto esto se acabará para entrar en el luto, para entrar en la alegría, para entrar en la vida eterna. Este día santo, este día viernes, le acompañamos a Jesús desde la familia, porque así ha querido Él también, dejarnos en una iglesia, en una comunidad, en la mujer, ahí tienes a tu hijo. Así ha sido el amor de Jesucristo, no nos ha abandonado, no nos ha dejado huérfanos. Por eso, como dice el Cantar de los Cantares, apoyados en este amado, subimos también con Él al monte. Y subimos para ser testigos de su resurrección, de esta vida que Él nos está dando. Hoy Él, con los brazos abiertos en la cruz, hace también presencia del amor, de la misericordia de este Padre que le recibía a su Hijo que se perdió. A este Hijo que lo gastó todo, que lo derrochó todo, pero que su Padre no guarda rencor, resentimiento, no tiene venganza. Al contrario, lo único que hace es besarle. Lo único que hace es esto, amarle, hacer una fiesta por este hijo que estaba muerto. Hermanos, que este Viernes Santo el Señor cure nuestro corazón, como dice el cántico del siervo de Yahvé. Con sus llagas, con sus cardenales hemos sido curados. Que hoy podamos entrar también sacrificando nuestra razón en la voluntad de Dios, así como Jesucristo, experto en el sufrimiento, en el dolor, allí le obedeció a su Padre, que también tú, allí en el sufrimiento, en el dolor, en la enfermedad, en ese sinsentido de la vida, puedas encontrarte con este amor. Por eso este Viernes Santo, hermanos, no está cargado de un sentimentalismo, no está cargado de una religiosidad así, está cargado de este amor que no conoce límite, de este amor, de este amor entrega, de este amor oblativo por ti y por mí. Por eso hoy entramos nosotros también a experimentar en carne propia este amor. Es decir, para que nosotros, muriendo, el mundo reciba la vida. Que el Señor nos conceda en esta tarde entonces la conversión, el abrazarnos a esta cruz, porque de esta cruz nos viene la vida, porque en esta cruz hemos encontrado el amor, como dice ese himno antiguo, el árbol de la vida, porque en la desnudez es nuestro vestido, en el hambre nuestra comida, porque es el árbol de la vida eterna. Este árbol que nos da a nosotros esa posibilidad de entrar en el paraíso. Allí se acercarán al huerto finalmente Nicodemo, ¿no? José de Arimatea, para deponer el cuerpo de Jesús. Estos hombres que desde el anonimato le seguían a Jesús. Que nosotros también hoy vayamos con Él para recoger este cuerpo inerte
del Maestro, del Rabí, del Señor, de nuestro Señor. Ahora va a quedarse dormido. Ahora va a descender hasta el infierno. Ahora va a rescatar a los que vinieron allí a ser las figuras de Él. A Moisés, a Adán, a José, a Jacob, a cada uno de los profetas. Él les va también a rescatar de donde están esperando este momento. Por eso, hermanos, yo les invito a entrar en este silencio contemplativo, meditativo, en la pasión, en la muerte de Jesucristo, para mañana celebrar la Pascua de la Resurrección. Que el Señor nos conceda entonces abrazarnos a esta cruz y recibir de ahí la vida, esta vida que el mundo no nos puede dar. Vamos a continuar con nuestra celebración y nos unimos a toda la humanidad con nuestras oraciones. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en paz y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe, bajo el cayado del mismo pontífice, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por nuestro obispo, Alfredo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia, y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas,
para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote siempre, te busquen, y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los inmigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Y hacemos presente en este momento a todos los que están contagiados por el COVID-19, por aquellos que han muerto, para que tú les admitas en tu gloria. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, vamos a ingresar con la cruz y Jesús se hace presente en este signo. Nosotros podremos también unirnos a Él y recibirle como nuestro Salvador y Redentor. Mirad el árbol de la cruz, orémosle. Mirad el árbol de la cruz, venid adorémosle.
Mirad el árbol de la cruz. Venid, adorémosle. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros por la participación en este misterio la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A inclinar su cabeza para recibir la bendición. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, recibe el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.